guiarnos al suyo. Le damos las gracias, le alabamos, le bendecimos, le honramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, bendito Señor, y amén. Nos podemos sentar. Hoy, gracias a Dios, somos poquitos, pero bueno, esperamos que vayan añadiéndose todos los demás. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bendito sea el Señor, que estamos muy bien, que nos da la oportunidad de estar de maravilla. ¿Quién se acuerda que vimos el miércoles pasado? Nadie nos acordamos. ¿Qué vimos el miércoles pasado, amada mía? Oh. Nunca estás. No. Préstame la tabla. Ok. Bueno, ¿qué vimos el miércoles pasado, hijo? No me acuerdo. Tampoco. Bueno, entonces les voy a encargar de favor que vean las predicaciones en YouTube para que nos acordemos de lo que estamos viendo. Este es un proceso que Dios nos está dando a todos y necesitamos anotar todo lo que viene de parte de Dios nuestro Señor. Amén. Ok, entonces, pues bueno, vamos a buscar Juan capítulo 18. Juan 18, 15. Y vamos a leer hasta el 27. Vamos a ver una parte de la vida del apóstol Pedro. Cuando Pedro andaba todavía por ahí, un poquito mal, como muchas veces andamos nosotros, que todavía nos falta un poco más de entendimiento, un poco más de sabiduría, un poco más de todo. Ayer tuvimos muchísima bendición en el ¿cómo se llama? En el curso de matrimonios. Y pues bueno, parte de lo que vimos ayer es de lo que hoy también necesitamos ver para que podamos comprobar que aunque son grandes apóstoles ya, ellos también tuvieron batallas igual que nosotros. Y dice la palabra de Dios que vamos a llegar a ser conocidos como lo fuimos conocidos desde el principio. O sea, sin pecado, sin maldad. Así vamos a estar delante de la presencia de Dios un día. Ahorita todos los apóstoles, todos los profetas, todos ellos que también batallaron, los reyes, los jueces. Como para Dios no hay tiempo, ellos ya están delante de la presencia de Dios y ya están siendo conocidos o ya los conoce el Señor como en un principio. A nosotros igual se nos va a conocer como en un principio. Tenemos la profecía de parte de Dios que así vamos a ser conocidos. El día de hoy le vamos a poner que no nos quitemos la camiseta. No nos quitemos la camiseta, esa camiseta que ya Dios nos ha dado. Ya ven que en el fútbol o en el básquetbol o en cualquier institución nos dan una camiseta, ¿verdad? Que nos identifica como integrantes ya sea de la institución o del equipo. Y hoy Dios nos invita a lo mismo, que no nos quitemos la camisa, que seamos fieles delante de la presencia de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, vamos a presentarnos fieles delante de Dios. Veamos el fruto que se está dando para la gloria y para la honra de Dios y creo que podemos seguir siendo fieles. Amén. Vamos a leer del 15 al 27. Vamos a ver cómo Pedro, después de que le dijo al Señor que no lo iba a negar, que él se iba a ir hasta la muerte con él, si era posible, pues vamos a ver lo que hizo Pedro en esta parte de la Escritura. Dice la palabra de Dios: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo,
Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Estamos en Juan 18:27. Araceli, Juan 18:27. Vemos aquí que Pedro lo negó ¿cuántas veces? 3 veces, cuando antes le había dicho al Señor que él no se iba a escandalizar, que él no iba a huir, que él no iba a tener miedo, que él se iba a quedar con él hasta la muerte, si fuera posible. Y aquí miren lo que hizo, lo negó por 3 veces, como le dijo el Señor: Pedro, te voy a decir la verdad, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Y cómo se sentiría Pedro después de haberlo negado 3 veces y que el Señor Jesús lo vio a los ojos directamente? Muy avergonzado, muy mal, ¿cómo más? Desdichado, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos nosotros cuando nos equivocamos? Cuando sabemos que el Señor nos pide algo por medio de su palabra, obvio, y erramos el camino y nos equivocamos y ya hicimos malas cosas. ¿Cómo nos sentimos? Porque eso también es parte de negar a Jesús. Es una forma de negar al Señor, no porque nosotros hayamos dicho que no lo vamos a negar, pero simple y sencillamente en nuestro corazón está puesto el no querer negar a Jesús, mas sin embargo a veces nos ganan las circunstancias, la carne, nuestros pensamientos y lo negamos. ¿Y cómo nos sentimos? Igual que Pedro, ¿verdad? Igual que Pedro, que en el momento en que Dios lo vio, Cristo lo vio a los ojos, el Hijo del Hombre, aquí todavía era el Hijo del Hombre, lo vio a los ojos y ¡pum!, se agachó. Triste, triste. ¿Nos darán ganas de tirar la camisa de repente por eso? ¿No? A veces sí, ¿no? Dijera que decimos: ya hasta aquí, ya es mucho, ya fue bastante, ya por más que le digo y le hablo y le exhorto y todo, también hablando en el sentido de la familia, del esposo, de los hijos, de la esposa, que no nos hacen caso y de repente que queremos que ellos nos obedezcan, queremos que ellos entiendan,
queremos que ellos vean que es por su bien, pero no lo hacen. ¿Y qué decimos? Es por demás. Muchas veces, o nada más nos quedamos callados, tristes, y pues como que de repente llega el desánimo, ¿sí o no? Es que somos humanos y es natural que sintamos eso. Sí, es muy natural. Y aunque estemos apegados a Dios, tenemos el lado humano. Llega. Así es. Y Pedro pasó por eso y nosotros, déjenme les digo, también vamos a pasar por eso o ya lo hemos pasado. A veces no lo notamos también. Cuando estamos desanimados o estamos tristes, no lo notamos, pero de repente como que quisiéramos arrojar la toalla. Claro, no es un sentimiento continuo, porque si fuera continuo ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Mas, sin embargo, que hay momentos en que decimos, ay, ¿para qué soy cristiano? ¿Por qué me metí en esto? Esto es muy difícil. Y empezamos a cuestionarnos todo el tipo de cosas, todo ese tipo de cosas que en su momento es normal, como dice nuestra hermanita Cleo. Mas, sin embargo, todo esto tiene propósito. Miren, yo ayer me quedé impactado con Eric. Me impactó todo lo que le dijo a Gladys, cómo abrió su corazón, la necesidad que él tenía. Y a veces parece que vemos como que no hay fruto, pero miren el gran fruto que dio para Dios. Fue un grandísimo fruto. Cuando dijo Eric que se había puesto más duro la otra vez, no le entendí, pero vi que insistió e insistió. Yo dije, por aquí hay algo, y por eso los invité otra vez a pedirnos perdón, porque ya lo habíamos hecho también la semana pasada, ¿se acuerdan? Mas, sin embargo, hay que tener oído fino para escuchar a nuestros familiares o a nuestros hermanos o a nuestros conocidos cuando insisten en algo. La insistencia de nuestro hermano Eric nos llevó a un perdón en general y hubo una gran bendición para todos los matrimonios anoche. ¿Y qué fue lo que pasó en él? Algo tremendo, ¿verdad? Mas, sin embargo, yo sé que Dios está operando su hermosa y perfecta voluntad. Yo sé que Él está trabajando en la vida de Eric y que al poco, yo no sé, pero dentro de poco lo vamos a ver rendido delante de su presencia, rendido a los pies del Señor. Pero, ¿cómo pasa esto? Con la paciencia, hermanos, hermanas, con la paciencia. El poder nosotros seguir sembrando, hasta que, y hasta regando también, dice la palabra de Dios, uno siembra, otro riega, mas Dios es el que da el crecimiento, que nosotros sigamos sembrando y regando y que Dios dé el crecimiento en su momento a todos aquellos que están cerca de nosotros. Por eso hoy es la invitación a que no nos quitemos la camiseta, que sigamos firmes en el Señor. Yo sé que algunos ya están firmes, pero nunca está de más la exhortación, porque llegan momentos, circunstancias que de repente podemos decir, ya no quiero, ¿sí? Pero le digo, son momentos, no es de continuo. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí en el 15, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, lo seguían al Señor. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este otro discípulo que también seguía al Señor era Juan, ¿sí? Nada más que se nombraba como otro, se nombra él y otro discípulo, para no decir que también él iba siguiendo al Señor. Entonces, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la puerta e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Fíjese, rápidamente contestó, no lo soy. En vez de que diga como el gran yo soy o yo soy el que soy, él dijo lo contrario, no
lo soy. Entonces la negación es muy fuerte porque nuestro Señor, el Padre, Él se proclama como el gran yo soy, ¿sí? Y Pedro le dice, no lo soy. Está negando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esa negación están negando a las tres personas de nuestro Señor, de nuestro único y más grande Dios. Por eso cuando lo negamos, estamos negando también a la divina y hermosa Trinidad. ¿Sí me sigue? Hay que tener mucho cuidado con eso y aparte, pues ya sabemos que Dios comprende todos nuestros pensamientos, podemos de repente tener pensamientos de esos, pero volvernos a recuperar inmediatamente, que es lo mejor. Dice aquí en el 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Fíjese de lo que le estaban preguntando al Señor acerca de sus discípulos y de su doctrina. Una razón más para Pedro para negar al Señor. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Aquí todavía el Señor Jesucristo les está diciendo que nada había dicho en oculto, que estaba enseñando en la sinagoga y en el templo donde se reunían todos los judíos. Entonces, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era ampliamente conocida, pública, y no estaba encubierta de nadie. Una razón más para que Pedro también le negara. Esta nueva doctrina que estaba trayendo el Señor Jesucristo supuestamente iba en contra de todo lo que el pueblo de Israel conocía. 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Le está preguntando al Señor, ¿dónde está el mal que yo he estado diciendo? Y si no, si todo está bien, ¿por qué me golpeas? Todavía Pedro vio cómo golpearon al Señor Jesucristo y una razón más, ¿para qué? Para tener miedo. ¿Sí? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le volvieron a decir, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Una vez más, no lo soy. Aquí está con minúscula, ¿por qué? Porque está negando a Cristo el Señor. Es muy fuerte lo que a veces hacemos cuando negamos al Señor. Lo vuelve a decir, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Cuántos motivos tuvo Pedro para negar al Señor? ¿Cuántos motivos vio él para decir, no soy seguidor de Cristo? Le dio miedo, pero ¿por cuántos vio? O sea, ¿cuántos motivos tuvo? Y por eso le dio miedo para negarlo. ¿Sí? Andar predicando, escuchar su palabra, ser discípulo del Señor y todo lo que hay. Luego todavía le estaban reclamando que le cortó la oreja a uno de los soldados también. Por eso dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Creo que esto también se parece mucho a nuestro modo de vivir. Todo esto representa cómo cada uno de nosotros también,
podemos llegar a negar al Señor Jesucristo. Por ejemplo, ayer que estaba escuchando el perdón de todos, ahí negamos al Señor cuando nos enfrascamos contra nuestro esposo o nuestra esposa, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, mujeres? Escuché por ahí algunas que por ser tan terca, escuché a otras que por ser tan exigente, escuché a otras que dijeron que eran muy incomprensivas, escuché a otras que decían que eran esto, lo otro, aquello, y a los varones también los escuché decir que éramos, porque me incluyo, muy impacientes, que ser tan perfeccionistas porque querían el bien para la esposa, para la familia. Escuché también que éramos inconscientes y todo ese tipo de cosas. Ahí también negamos al Señor Jesucristo. Por eso hoy el Señor Jesús primero nos confronta con nuestra parte en la cual nosotros, sin querer, déjenles digo esto, hermanas, sin querer negamos al Señor, todos. Aquí Pedro también sin querer lo negó. ¿Por qué? Porque él no vio claramente la pregunta que le estaban haciendo, no vio claramente a quién estaba siguiendo, no vio claramente el propósito de parte de Dios, mas sin embargo, el proceso que tenemos todos y todas es duro. Entonces, si aquí el proceso vio todo lo que se le iba a venir a Pedro, ¿por qué lo negó? Como dice mi esposa, por temor. Y el Señor, tantas veces que le dijo a Pedro y a los discípulos, no teman, manada pequeña, no teman, yo estoy con ustedes, no los desampararé ni los dejaré, los guiaré con la diestra de mi poder. Y tantas palabras de aliento que nos da el Señor para poder estar fuertes. Mas sin embargo, Pedro, aún así, lo negó 3 veces. ¿Y saben qué? Nosotros también lo hemos negado 3 veces seguidas al Señor. En un solo día. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, pero todo esto tiene un gran propósito. No es nada más para hacernos ver lo que hicimos mal. Ahora vamos a ver el propósito que Dios tiene para este proceso tan difícil. Después de haber negado el Señor, Pedro al Señor, ¿cómo creen que andaba caminando Pedro? ¿Cómo creen que él se dirigía? ¿Cómo creen que él hablaba con sus discípulos o se presentaba ante ellos? ¿Cómo creen que se presentaba él ante los discípulos que también seguían al Señor? Inseguro. ¿Cómo más? Con vergüenza. ¿Cómo más? Cabizbajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Señor que escuchó Pedro, lo escuchó Juan, lo escuchó Marcos, lo escuchó Mateo, lo escuchó estos, ¿cómo se llaman? Los demás discípulos, Santiago, no me acuerdo ahorita los nombres de los demás, pero todos ellos estuvieron escuchando lo mismo. Y Pedro y Juan, que fueron los que lo siguieron, nada más uno lo negó, que fue Pedro, porque fue al que reconocieron. ¿Por qué reconocerían a Pedro y no a Juan? ¿El más allegado al Señor? Por ahí anda cerca, Coquito. ¿Por qué creen que reconocerían mejor a Pedro y no a Juan? Acordémonos que Juan era joven, era más joven que todos los discípulos. Y cuando Pedro le corta la oreja al soldado, pues lo vieron la mayoría. Juan estaba también detrás, no estaba muy al frente. Y Pedro siempre fue muy entrón, Pedro siempre iba, como dice Coquito, muy pegado del Señor y siempre bien arrebatado, bien arrebatado. Entonces, pues yo creo también que por eso lo identificaron más a Pedro que al discípulo Juan. Juan como que iba nada más viendo, aprendiendo, callado, no opinaba mucho, pero Pedro era de los que más hablaban, de los que más se atrevían. Él, cuando hubo la transfiguración, fue el que dijo, hagamos una enramada y vivamos aquí todos. Imagínense nada más, ellos nada más tuvieron
esa muestra de poder de Dios y él ya quería que todos vivieran ahí. Pero era algo bueno, nada más que él no entendía que ellos ya no podían quedarse aquí. En la transfiguración del Señor Jesucristo, que vieron a Elías y a Moisés, ¿sí? Y siempre, me imagino que él también andaba pregonando la palabra. Me imagino que él estaba ahí trabajando con el Señor Jesús, hombro a hombro, y por eso a él también lo reconocieron. Mire, aquí al último, le dicen, en el 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Fíjese, era familiar del soldado al que le habían cortado la oreja. Entonces, por eso a Pedro lo reconocieron más que a Juan. Todos los que somos muy aventados para una cosa o para otra, vamos aquí, vamos allá, vamos a hacer esto por el Señor, viva Cristo Jesús, y todo lo que Dios nos mueve a hacer, por eso nos conocen, porque vamos y predicamos, vamos y hablamos, vamos y cantamos, y hacemos todo ese tipo de cosas, porque el amor de Dios ya nos pegó, ya nos llegó, pero vamos al aventón, ¿sí? Vamos queriendo hacer la obra de Dios, pero todavía en desorden, sin una rienda que nos diga, hey, tranquilo, esto sí, hazlo, pero vamos a ir paso por paso, nos aventamos luego, y esto nos genera también que nos conozcan, pero de las dos formas, como buen cristiano y como mal cristiano. Amén. ¿Sí me sigue? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes. Entonces, el poder nosotros tener la tranquilidad para poder hablar de la palabra de Dios, del Evangelio, es importante para nosotros. Aquí Pedro, por ejemplo, cuando le corta la oreja al soldado, yo me imagino a un cristiano peleonero, porque a Pedro no le dijo el Señor que agarrara la espada y le cortara la oreja al soldado, al contrario, él le quitó la espada y le dijo que no hiciera eso, porque al que a espada ataca, a espada va a morir también. El que espada mata, a espada muere. Esto es la ley. Por eso agarró también la oreja al Señor Jesucristo y la puso en su lugar. ¿Qué hizo ahí el Señor Jesucristo? Le perdonó ese arrebato también a Pedro. ¿Sí? Y el Señor Jesús nos perdona todos nuestros arrebatos, todas aquellas cosas que hacemos sin pensar. También Cristo Jesús, en la persona de Cristo, nos perdona todo. Por medio del Espíritu Santo nos consuela y nos lleva a un perdón. Mas, sin embargo, tenemos que tener cuidado con todo aquello que hacemos cuando nos enojamos o cuando nos desesperamos. ¿Cómo se debe haber sentido Pedro cuando veían que arrestaban al Señor Jesús para haberle cortado la oreja al centurión? Impotente, enojado, ¿cómo más? Desesperado, traicionado. Acuérdense que nadie sabía que estaban en el huerto, solamente los discípulos. Y el único que sabía también fue el que lo entregó, que en este caso fue Judas. El que lo entregó sabía, entonces ellos se dieron por enterados quién los había traicionado y pues también por eso Pedro se sintió así, enojado, traicionado, desesperado y actuó de una manera irracional, impulsiva. Y cada uno de nosotros de repente también así podemos reaccionar. ¿Quién ha actuado así últimamente? Ya menos, pero por eso les digo, de repente todavía nos alebrestamos y contestamos y decimos y hacemos y estamos igual que Pedro, igual que este varón, que hacemos las cosas a veces sin pensar, ¿verdad?
Pero lo bueno es que hay un propósito para todo esto, les estaba comentando ahorita a mis hermanas, hay un propósito en negar al Señor. Él sabe, por eso les digo, ¿ustedes creen que Pedro pecó, al negarlo 3 veces? Ok, ¿quién dice que sí? ¿Pedro pecaría al negar al Señor? Yo pienso que sí. Sí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Vamos a aclararlo con la palabra. Dice la palabra de Dios que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces Pedro sí pecó. ¿Sí? Pedro pecó, mas sin embargo, él es ahora uno de los apóstoles del Señor. Entonces, todos vamos a tener ¿cómo se llama? Ese proceso. Pero el proceso también, por eso dice la palabra de Dios que al que cree que algo es malo, para él lo es, porque no todo es malo. Miren ayer toda la bendición que tuvimos, dentro de lo malo que recibimos. Bendición, muy buena bendición. A través de que nos equivocamos con nuestra esposa y las mujeres con sus esposos, nos llevó a un perdón y ¿qué recibimos? Bendición. ¿Sí? Recibimos edificación. Y esto es lo que a nosotros Dios nos va a dar, una edificación. Por eso, cuando nuestra esposa esté enojada, nosotros debemos de quedarnos callados. Igual, mujercitas, cuando nuestro esposo esté enojado, guarden silencio. Esperen a que se apaciguen las aguas y después podemos platicar. ¿Para qué? Para no llegar a una confrontación que nos va a sacar chispas, rayos y truenos y después otra vez nos tenemos que pedir perdón. No es malo, a final de cuentas es un proceso, pero si vamos evitando todo esto, vamos a ir creciendo más rápidamente. ¿Amén? Sí, porque también a veces la mujer o el hombre, pues también se cansa de tantas disculpas. ¿No? Claro. ¿No? ¿Sí? Ya otra vez, ya no va a ser con el mismo sentimiento del perdón. Sí. Mas, sin embargo, lo debe de ser, Sí, porque debería. el mismo Pedro le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor le preguntó 7 veces, y le dice el Señor, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o sea, por siempre. Escribe el 7 70 veces, ¿qué suma nos da? Porque dice 70 veces 7. Entonces, escribe los 70 veces, ¿qué cantidad nos da? No, o sea, es que tienes que escribir el 7 70 veces. ¿Pero la palabra o el número? No, el número, 7 70 veces. ¿Tú que eres contador? A ver, escribe el 7. 7, 7, 7, 7, pues nos da un número infinito. Por eso dice el Señor que los vamos a perdonar por siempre, eternamente. Nos tenemos que perdonar toda la vida. Y si en un día nos ofenden esa cantidad de veces debemos de perdonarnos. ¿Sí? Todas esa cantidad de veces. Tú pensabas que era 70 por 7, no. 7 veces, 70 veces 7. Ese es un número infinito. ¿Sí? No, ahí ya no vemos ni trillones, ni cuatrillones, ni quintillones. Es más todavía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, perdonarnos 70 veces 7 significa que nos vamos a perdonar siempre. Este pensamiento nos va a ayudar ¿a qué? A que sea con la misma intensidad del perdón. ¿Sí? Nada de que ya me cansé. Por eso también el Señor nos dice el día de hoy que no vayamos a que no nos quitemos la camisa, la camiseta. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en esa desesperación que dices, no, otra vez te voy a perdonar, otra vez te voy a perdonar. Pero el mandamiento es claro, 70 veces 7, y es cada día. ¿Sí? No es que por toda la vida, es cada día. Claro, esa cantidad de perdones, de perdonar y de pedir perdón no nos va a alcanzar.
nos va a sobrar, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer siempre. Ay, lo importante de todo esto, bueno, perdón, es de que cuando uno ya está con el discernimiento, pues ya es menos veces cuando te equivocas o cuando pecas. Así es. Ya no es como antes de estar en la vida con Cristo. Cuando no estás con Cristo, pues haces y deshaces, pides o no pides perdón, ¿no? ¿Sí? Pero ahora cuando estás con la palabra de Dios, que ya tienes el discernimiento, Ujú. como que en automático pecas menos o haces menos cosas malas. Claro. Y eso en consecuencia pues ya te da la pauta para pedir menos veces perdón. Así es. Y es que ya es el Espíritu Santo que opera en nosotros y el Espíritu Santo es el que nos va dando la llamada madurez. Aquí Pedro todavía era muy inmaduro, muy arrebatado, hacía cosas sin pensar y así las hacemos muchas veces los hombres y las mujeres que todavía no maduramos, ¿sí? Pedro aquí era un hombre todavía muy inmaduro. Estaba siendo discípulo, estaba aprendiendo, sí, pero todavía no maduraba todo lo que Dios le estaba dando en su interior. Una cosa es tener el conocimiento, pero otra cosa es ya aplicarlo realmente como nos va demandando el Señor en cada etapa de la vida. Ahorita podemos decir, y le digo a mi hijo que no peque, pues él lo va a tomar de una forma a que si le digo, por ejemplo, a Oscar o a mi hermano Asael, no pequen, si Dios nos dice eso, lo vamos a ver todos de diferente forma. Igual, cada una de las damitas que están aquí, un pecado que digamos, no mintamos. Y todos, sí, amén, no lo vamos a hacer y esto, lo otro. Pero cada quien trae su idea de no mentir. ¿Sí me siguen? Y entonces, por ejemplo, mi hijo va a decir que no mintió cuando sí mintió, pero porque todavía no madura lo que Dios le está pidiendo. Para nosotros ya es una mentira. ¿Sí me siguen? Por eso Pedro aquí todavía no ordenaba todo lo que Dios le había dado en su interior. Nosotros también debemos de ir ordenando toda la palabra de Dios que nos da para poderla llevar a cabo. Por ejemplo, ayer yo vi un fruto muy grande en la vida del matrimonio que invitó Eric, cuando les compartí que no fuéramos demasiado justos ni demasiado severos, que por qué nos habremos de destruir antes de tiempo. Y yo vi que cuando le pidió perdón, este varón a su esposa, fue parte de lo que le ayudó a él a comprender que estaba siendo muy duro también con su familia. No nada más con su esposa, sino también con su familia. Entonces, tenemos el conocimiento, pero a veces no lo englobamos como debe de ser para tener un hombre y una mujer maduros. ¿Amén? ¿Sí? Por eso, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la comprobamos con la misma palabra, la hacemos crecer con la misma palabra y la llevamos a cabo también con los ejemplos que el Señor nos dejó para que aprendiéramos y tratar de evitar eso. Que no nos pase lo mismo que al pueblo de Israel al desobedecer y sufrir graves consecuencias. Muchas ya las recibimos, muchos ya sufrimos graves consecuencias, mas sin embargo, estamos aquí llamados para que no las suframos de nuevo. Amén. ¿Sí? Ok, entonces, aquí ya era Pedro un hombre inmaduro. Vamos a ver Juan 21, aquí mismo, en Juan capítulo 21, del 14 al 17. Aquí vamos a ver 21, 14, hijo, 21, 14. Desde el 12, mejor, desde el 12, para que veamos cómo 21:12 de Juan, del Evangelio de San Juan, para que vayamos viendo ahora el propósito. Pedro lo negó 3 veces, vimos que muchas veces lo hacemos también nosotros, por eso ayer nos llevó el Señor a pedirnos perdón como matrimonios. ¿Por qué? Porque igual nuestra inmadurez delante de Dios es mucha. Nuestra inmadurez delante de nuestro esposo, de nuestra esposa, a veces nos gana y nos mete en conflictos. Mas, sin embargo, ayer Dios nos llevó a ese perdón para restaurar y tener un nuevo comienzo. ¿Sí? Ahora aquí se presenta el Señor con un hombre todavía inmaduro, pero fíjese bien la encomienda que le da, porque Cristo ya lo vio
realmente completo, ya en un nivel de madurez que él pudiera llevar a cabo la obra que le fue a dar. Dice en el 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino, pues, Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué les digo que el Señor ya lo vio más maduro? Fíjense en la primera pregunta. Vamos a ver en la primera pregunta, en el 15, sí. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, más que los otros discípulos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Primero le preguntó que si lo amaba más que todos. Ahora acordémonos que no nada más tuvo 12 discípulos, tuvo 70. ¿Sí? Y por ahí andaban algunos más, me imagino. No nos da más luz la palabra, pero aparte de los otros 11, me imagino que había otros más por ahí cerca. Entonces le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí nada más le dijo, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Entonces, Pedro ya estaba dando destellos de ¿qué? De esa madurez, ¿sí? Pero vamos a ver que en la tercera pregunta es donde lo hace más claro. 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le preguntó si más que todos los que estaban ahí, ya nada más le preguntó a él directamente, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Aquí ya no hubo necesidad de preguntarle si le amaba más que todos los demás. Vamos a poner nada más a los 11, ¿sí? Y le pregunta él directamente que si lo amaba. Lo estaba confrontando, lo negó 3 veces, ¿sí? Aquí le vuelve a preguntar y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. También la primera vez que dijo que no se iba a escandalizar, que él lo iba a seguir hasta la muerte y todo, después le dijo al Señor, te voy a decir la verdad, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Es la segunda pregunta, la segunda confrontación de la segunda vez que lo negó. La tercera, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor ya le estaba dando el ministerio a Pedro. Cuando le dice Pedro, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. La segunda vez le dijo, tú sabes que te amo. Y la primera le respondió, sí, tú sabes que te amo. Nada más le dijo eso. Pero en la tercera, tú lo sabes todo, le dijo Pedro al Señor Jesús. ¿Por qué le diría que él sabía todo? Porque sabe lo venidero y lo presente y lo futuro. Así es. Y puede ser que haya tenido una duda. ¿El Señor o Pedro? Pedro, sí. Pero porque dijo, ¿por qué me preguntas qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por eso le dolió. Dice,
¿sí? Mas sin embargo el Señor ya sabía que ya estaba preparado también. Por eso le dolió, porque él ya estaba seguro de su amor por Cristo, ya estaba seguro de lo que él iba a realizar, ya estaba seguro de lo que él tenía que emprender. Claro, de todos modos iba a enfrentar a situaciones difíciles, mas sin embargo, cuando le dice aquí, que le dice, tú, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, le estaba diciendo, pues tú sabes que ya no te voy a negar. Tú sabes que ya te voy a servir. Tú sabes que ahora sí ya voy a hacer todo lo que tú me pidas. ¿Por qué? Porque el Señor, al confrontarlo por tercera vez, pero presentarse por tercera vez también, después de que resucitó, Él acabó la obra, no nada más en Pedro, sino en todos los discípulos. Hay otra parte de la Escritura que dice que Él les abrió el entendimiento. ¿Sí? Muchas veces leemos sin entender. Muchas veces leemos también a la rápida y, ay, pues no, ¿sabe qué diría el Señor? No le entendí y ahí nos vemos. Pero llega el tiempo en que el mismo Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos abre el entendimiento a la palabra, nos abre la puerta. Aquí yo estoy seguro que el Señor Jesús ya le había abierto el entendimiento y ahora Pedro se hizo consciente de lo que había hecho mal. Por ejemplo, ayer nos hicimos conscientes muchos varones con nuestras esposas de lo que hicimos mal. Muchas de las mujeres también se hicieron conscientes de lo que hicieron mal con sus esposos y que hubo una restauración. También aquí hubo una restauración por parte del Señor hacia la vida de Pedro, hacia la vida de los discípulos, porque no nada más Pedro se equivocó, todos los discípulos se equivocaron, mas sin embargo, como Pedro es la roca sobre la cual iba a cimentar la iglesia, que no es la roca, pero él es la roca, de donde iba a empezar ¿cómo se llama? El apostolado. Entonces, a él fue el que confrontó para ponerlo como esa piedra. ¿Sí? Fue necesario que esto sucediera. Sí. Fue necesario porque vendría siendo como un examen, una prueba que tenía que pasarlo para poder ya empezar a ejercer todo su apostolado. Así es. Lo hizo consciente, le dio la luz. Cuando Dios nos abre el entendimiento, se empieza a disipar todo. Al principio leemos y parece que hay como neblina, no sé si les pasó, y no entendíamos, y no entendíamos, y no entendíamos, pero después nos abre el entendimiento el Señor Jesús y vemos claramente lo que Él nos está pidiendo. Fue lo que hizo también con Pedro en esta parte de la Escritura. Le abrió completamente el entendimiento. Por eso le dijo que apacentara a las ovejas y que apacentara a los corderos, nada más, corderos y ovejas. ¿Qué diferencia hay entre un cordero y una oveja? ¿Cuál? El cordero es bebé, la oveja ya es el adulto, ¿verdad? Entonces, cuando le pide el Señor también que apaciente a los corderos, está hablando desde los pequeños hasta los más grandes. ¿Sí? Y nosotros también estamos llamados a tener ese ministerio. Vamos a apacentar a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, a nuestra esposa, nuestra vida y la vida de los demás que nos rodean. ¿Qué les parece esto? Tenemos mucho trabajo, hermanos. Mucho trabajo. Pedro recibió esta encomienda y nosotros hoy la estamos recibiendo también de parte de nuestro Señor. Por eso nosotros ya no nos quitamos la camisa. Al contrario, bueno, me la pongo, pero tú eres cristiano y te equivocaste. Sí, también me equivoco. No somos perfectos. El único perfecto es nuestro Señor. Dime, hermano. ¿Quiénes son sus corderos? Porque realmente al final de cuentas todas las personas tienen un libre albedrío. Sí. Entonces, para que sean hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. No. Solo los que reconocen el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador. Sí. Entonces, así como hay hijos de Dios, hay hijos del enemigo. Así es. Entonces, también habla, lo que yo lo entiendo así, Ajá. que apacento a mis ovejas, a mis corderos, los que están en el camino. Amén. Sí, sí, los que están en el camino. Pero obviamente no vas a apaciguar a aquel que no ha recibido a Cristo. Ah, no. Y hasta te vas a meter hasta en un problema. Claro. A ellos los vamos a invitar a recibir a Cristo, que es diferente.
Pero ya aquí en el ministerio, en nuestro hogar, en nuestra familia, los que están en nuestro círculo, es cuidar a los corderos y a las ovejas, ¿sí? Porque ya tenemos ovejas y también tenemos corderos. Aquí hay personas que acaban de llegar, que son los corderos, y hay personas que ya tienen tiempo, que también son las ovejas. Y estamos llamados ¿a qué? A cuidarnos los unos a los otros, para proteger más a los corderos, ¿sí? Por eso en el cuerpo, ¿cuáles son las partes que se cuidan más? Dice las más pequeñas y que son las que deben de tener más decoro. En este caso son nuestras partes íntimas, ¿sí? Son las más pequeñas, pero las debemos de cuidar más. Igual en la iglesia, debemos de cuidar a los más pequeños, porque desde el Antiguo Testamento también el mayor siempre ha cuidado al menor. En la vida cotidiana, el mayor cuida al menor. Cuidamos los mayores, cuidamos a los menores. Siempre es así. Y nosotros tenemos ese llamado de parte de Dios, cuidar a los menores. Amén. Pedro le dio ese mandato. Sí. Porque él iba a enseñar. Y él estaba en otro nivel. Sí. De hecho, él tuvo también que llevar la batuta y ser la cabeza entre los demás apóstoles. Después, bueno, Pedro escribió cartas, pero Mateo, Juan, Lucas y Marcos escribieron los 4 evangelios, ¿sí? Pero la cabeza en este tiempo, en este momento, fue Pedro. Acordémonos, a él le dio las llaves de la iglesia, ¿sí? Por eso, estamos llamados una vez más a cuidar a los corderos y a las ovejas. En el hogar, nuestros pequeños son nuestros corderitos, ¿sí? Nuestra esposa, nuestra oveja y nosotros también somos oveja del Señor. Todos acordémonos de esto, para que también no nos gane la altivez. Todos aquí somos consiervos, todos, ¿sí? Somos consiervos de nuestro Señor. Entonces, el amor, por eso nos invita el Señor a que el amor sea el que nos dirija siempre, el amor. Porque como corderos, como consiervos, se nos puede subir y empezamos a golpear a los demás. Y Dios no quiere que empecemos a golpear ni a las ovejas ni a los corderos. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro esto? Por eso, aquí, en este lugar que Dios nos ha dado, el amor es el que nos va a dirigir siempre. Si me empiezo a ensoberbecer, bájenme, hermanos, bájenme. Dijo por ahí una persona que ningún pastor hace caso, pero yo sí les he hecho caso de lo que me han dicho, porque yo sé que cuando alguien me habla es de parte de Dios. Y no importa que sea el más grande o el más pequeño, Dios puede usar un bebé para hablarme. De esa manera estoy en esa disposición, hermanos. Entonces, por favor, si ven que se me sube un ladrillito, quítenmelo. Amén. Por favor. Y pues el propósito para nosotros es ese. Que nosotros ya tengamos esta madurez, que podamos ahora hasta de repente escribir cartas para poder compartir con todos los demás. Yo me acuerdo que le dije al Señor que yo le quería escribir 1000 canciones. Yo no sé cantar, no sé escribir canciones, pero sé comportarme como Dios me pide, lo más apegado a la palabra, porque este comportamiento de nosotros para Dios es un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Y el día de hoy, aparte de invitarlos a que no nos quitemos la camisa, es también que le hagamos cántico nuevo a nuestro Dios. Que nuestra vida todos los días sea un cántico nuevo para nuestro Señor, para su gloria y para su honra. Cada vez que nosotros obedecemos, que cuidamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, que compartimos el evangelio, que invitamos, que nos aguantamos para contestar, que nos andamos mordiendo casi hasta la lengua, nos la arrancamos por no contestar, ahí estamos dándole un cántico nuevo a Dios también. ¿Sí me siguen? ¿Me? Entonces, el propósito en el sufrimiento, en la negación para con nuestro Señor. ¿Cuál es uno de los propósitos para que nosotros estemos padeciendo a veces un tipo de sufrimiento en esta vida?
crecer, ¿verdad? Ayer también vimos que el crecer duele. ¿Se acuerdan cuando estábamos niños y que nos dolían los huesos, los dientes, nos dolían las encías cuando nos iban a salir los dientes? Después, más grande que crecíamos, también nos dolían las piernas, los brazos. ¿Por qué? Porque el crecimiento duele, hermanos, hermanas. Y igual, en la palabra de Dios, el crecimiento que vamos a recibir, Dios va a tener que darnos una parte un poco dolorosa porque no nos la da toda. Por eso dice Dios que no nos ha puesto una carga que no sea humana, que no podamos soportar, para que nosotros valoremos lo que tenemos, lo que Dios nos está dando y lleguemos al siguiente paso, al siguiente nivel. Y como les comentaba, ¿cómo veíamos antes la palabra? ¿Quién me puede compartir algo? Cuando recién recibió la palabra, ¿cómo la veía? Complicada. ¿Cómo más? ¿No entendía? ¿Complicada? Estábamos Como Nicodemo. Sí, ¿verdad? No entendíamos, como que, ay, ¿a poco? Y a la fecha, o sea, realmente no es tan sencilla como pudiera Ser. es Es más complicado. Fíjense que sí es sencilla, dice Dios, pero es complicado para nosotros porque vamos creciendo. Por eso Él es el Dios que todo lo sabe. Nosotros estamos sujetos a Él. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros estamos aprendiendo de Él. Entonces, cuando Él nos da una nueva enseñanza, nos quedamos así como que, ¿what? ¿Por qué? Porque todavía no lo sabemos como realmente es. De hecho, lo que ahorita estamos viendo, después Dios nos va a dar otra enseñanza sobre lo mismo y nos va a aclarar más el panorama. Todavía nos lo va a aclarar más. Aunque ya tenemos la palabra, el Espíritu Santo ya nos ha dado vida, nos ha dado crecimiento, nos ha dado un entendimiento y nos ha dado madurez, todavía necesitamos escalar más. Solo no hacemos lo primero. Hoy una persona nos compartió algo Sí. y su papá es pastor. Ujú. Dijo que todo siempre les enseñó el amor a todos, porque para Dios no hay excepción de personas. No, La excepción de personas la hacemos nosotros. así es. Y digamos, decimos quién se merece y quién no se merece sin deberlo hacer. Así Y es. eso constantemente lo hacemos y juzgamos siempre. Siempre. Y no nos soportamos los unos a los otros ni nos No. amamos los unos a los otros. Así es. Es lo principal. Y esa persona nos compartió eso y la verdad yo sí me quedé. Porque tiene una situación Difícil. entre la sociedad, pues no muy grata, Ujú. inclusive para algunos creyentes. Sí. Entonces, tiene una pareja del mismo sexo, ¿no? Ok. Entonces, estuvo practicando eso, pero todo lo que decía es verdad. O sea, para Dios, tanto ella se equivoca como yo me equivoco. Claro. Como yo me equivoco mintiendo, como yo me equivoco Sí. tratando a mi semejante. Así es. Entonces, yo soy igual que ella. Sí, pero para uno quiere decir, ay, no, ella es más mala. Y eso, desde ahí estamos bien mal. Desde ahí estamos mal. No, estás bien, hermano. Gloria a Dios. Me encanta eso porque todos estamos mal, porque vemos al multiasesino como el peor pecador y el mentiroso está dentro de la misma categoría que el multiasesino. O sea, para Dios no hay pecado más grande ni más chico. Con un pecado que cometamos, nos dice la palabra de Dios, nos hacemos acreedores a toda la ley. Entonces no hay pecado grande ni chico delante de Dios. Nosotros somos los que ponemos categoría. Y ahorita qué bueno que dijiste eso, Asa, porque me trajiste un testimonio que les quiero contar. Bueno, no un testimonio, pues sí es un testimonio de un pastor que dice lo siguiente. A mi esposa, dice, le compré el carro del año que ella quería, dice, y no fue suficiente. A mi hija le compré sus patines y no fue suficiente. Pero cuando vi a mi hija con sus patines, ella andando en sus patines, yo la saludé y me hizo, hola. Dice, yo vi y entendí que eso fue suficiente para ella. A veces pensamos que lo que le entregamos a nuestra familia no es suficiente, pero cuando los vemos disfrutar lo que les entregamos, vemos que realmente es suficiente. Y debemos de poner esto en nuestro corazón. Debemos de quitarnos nosotros, que es lo que estaba comentando ahorita nuestro hermano Asael por medio también de este varón, no juzgar
dejar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo ser, pero dentro de lo que Dios nos permite ser, entregar las cosas y dejar que las disfruten. Y ahí vamos a ver el amor que nosotros estamos ocasionando al ser proveedores, al trabajar, al rendir, al hablar y al dar libertad a nuestros seres queridos. Cuando nosotros juzgamos, sometemos nuestras manos, echamos a perder la obra de Dios. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Por eso, si vemos felices a nuestros hijos, que eso nos baste. Si vemos felices a nuestra esposa, varones, que eso nos llene. Mujeres, si ven felices al esposo haciendo alguna actividad, esto, lo otro, que eso también nos llene. ¿Por qué? Porque en la libertad que Dios nos dio es donde crecemos realmente. El libre albedrío. Y tenemos que comprender que Dios nos dio todo esto para que lo disfrutemos, no para que nos estemos juzgando, ni para decir yo lo compré, ni para decir por qué lo rayas. No. Ya lo tenemos, disfrutémoslo. ¿Sí? Para que no nos vaya a pasar lo que al padre que de tantos golpes que le dio a su hijo en sus manos porque le rayó su auto nuevo, se las amputaron y el niño le pidió sus manitas, dijo, ya entendí papá, ya no te voy a rayar el carro, regrésame mis manitas. Ya no se puede hacer nada a veces. Y yo sé que es una ilustración un poco extremista, pero es un mensaje fuerte. Para que entendamos que es más importante el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro esposo o esposa, que las cosas materiales. Dios nos dio todo lo material para que lo disfrutemos y para que lo disfruten nuestros hijos. Yo por eso les digo, cuando empiezan a brincar los niños en el sillón, está bien, déjenlos un rato, pero poco a poco, conforme van creciendo, váyanle enseñando que no son para eso. ¿Sí? Pero no seamos tajantes, no seamos tan severos como lo veíamos ayer, porque en el momento que somos severos lastimamos su corazón. Y para que vuelva a enderezarse, ahí haga de cuenta que ese corazoncito es este árbol, por así decirlo, y ya fuimos tajantes y ya lo torcimos. Desde la niñez, hermanos. ¿Sí? Por eso nosotros, imagínense este árbol así, va a tener que venir Dios a enderezarlo. Ya no podemos nosotros. Nosotros ya no podemos enderezar el árbol. Por eso dice la palabra de Dios, ¿quién enderezará lo torcido? Solamente Dios. Pero yo sé que hemos torcido esos pequeños arbolitos, mas sin embargo, el amor, dice la palabra de Dios, cubre multitud de pecados. El amor puede enderezar ese arbolito. Sí, estamos a tiempo, hermanos. No nos quedemos con esa imagen. Nada más se los doy como ilustración. ¿Para qué? Para que en el amor Dios vaya enderezando esos árboles. Nosotros somos árboles de ese tipo también. Todos estamos así torcidos. Pero el mismo amor de Dios nos está enderezando. Está enderezando al varón, está enderezando a la mujer, está enderezando el matrimonio, está enderezando toda nuestra vida y vamos en un camino perfecto hacia el reino de los cielos. Por eso el propósito que tenemos de parte de Dios a través de la negación, del sufrimiento, de las equivocaciones, de nuestros arrebatos y todo lo que somos, Dios en su momento lo va a transformar para su gloria y para su honra. Amén. Pues este es el mensaje, no nos quitemos la camisa, sigamos adelante. Van a haber muchas veces situaciones difíciles. Ojo, acuérdense de esto, porque cuando Dios nos habla de cosas difíciles es porque van a pasar, o ya están pasando, ¿sí? Para que estemos vivos. Ayer yo me di cuenta de una que se está viviendo, ¿verdad? Muy difícil, pero Dios tiene el control, y Dios nos puede ayudar a salir adelante, y que podamos amarnos. Cualquier cosa que estemos viviendo, por muy fuerte que sea, estemos en constante comunicación. Por eso tenemos el grupo de la iglesia. Oh, hermanos, oren por mí, por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, por mi hija, por mi situación, X, tal, Y o Z. ¿Por qué? Porque así es como también el pueblo de Dios vence al enemigo. ¿Sí? Este grupo es para que sea como en el tiempo de Nehemías, cuando estaban levantando los muros. Dice la palabra de Dios que Nehemías los juntaba
los que estaban arriba, los atalayas, veían al enemigo, daban el aviso, se bajaban, se juntaban todos, peleaban y se defendían y vencían al enemigo. Igual, aquí estamos con ese grupo en oración, nos unimos en oración y se vence al enemigo, hermanos. Se vence al enemigo. Pues usted va a decir, ay, ¿a poco no más con la oración? Es que no nada más es la oración. En el momento en que todos vemos que nos apoyan en oración, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón se fortalece. Y al que cree, todo le es posible también. Entonces, hay muchas armas que tenemos para poder nosotros amarnos, procurarnos, defendernos. ¿Sí? Podemos también, si es muy fuerte lo que se está viviendo, pedir que vayamos al hogar y hagamos oración también, porque eso es bueno y eso es bíblico y nos da una victoria que no esperamos a veces. El simple hecho de ir y orar a los hogares también es algo que Dios nos da para podernos defender de los ataques del enemigo. Acuérdense, este tremendo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él ya no nos puede devorar, hermanos. Menos con todo lo que tenemos. Tenemos un gran cuerpo, el cuerpo de Cristo. Adelante, hermano. Bueno, para completar lo que dice el pastor, con todo respeto, ¿Sí? una vez tuvimos una necesidad por mi hija Daniela, Ah, sí. que te llamamos y te Amén. dijimos que oraras por ella. Amén. Y pues también tú eres un guía espiritual de nosotros. Amén. Entonces tuvimos a ti y oraste por Daniela y en ese rato ocurrió algo físico. Sí. Tú te diste cuenta. Sí. Y salió como algo, o sea, Claro. que la tenía oprimida a ella. Oprimida, se le la Se le opresión. fue. Tenía una tristeza bien grande para los que no saben, tenía una tristeza Sí. bien grande derivada de un video que vio. Entonces, estuvo como muy decaída. Amén. Sí, Muy cierto. decaída y estábamos preocupados como papás. Claro. Y oraste por ella y la sonrisa vino a su rostro. Sí. Y de verdad, es el poder de Dios. Amén. El poder de Dios por medio de la oración, hermanos. Ella nada más tuvo como un pequeño eructo, ¿verdad? Sí. Y salió la opresión. Y es que muchos no creen en eso. Hay muchos que no lo creen, pero si hay algo que nos oprime y el Espíritu de Dios nos dice la palabra que no puede vivir donde hay pecado, donde hay un enemigo, y dice la palabra que cuando la presencia de Dios llega, los enemigos huyen. Entonces, ¿por qué no lo creen? Estaba un enemigo en la vida de la pequeña de Keren, llegó la presencia del Espíritu Santo, no nomás lloré, oramos todos, les dije vamos a orar todos, oramos todos y pusimos manos, hubo esta manifestación y ella fue sanada por Dios, por Dios. Entonces es importante esto que les estoy comentando, unámonos como familias también para orar. Si hay alguna circunstancia difícil podemos ir a su hogar o si gustan ir a mi hogar o nos juntamos en la iglesia, pero sí hay que unirnos en oración y eso nos hace cada vez más fuertes, mucho más fuertes. Por eso Nehemías ahí decía, peleemos por nuestras familias, ¿sí? No nada más Nehemías, el Señor antes de cerrar el arca, Él quería su familia, la familia de quién, de Noé completa, y no nada más a sus hijos, se llevó hasta las futuras nueras, ¿sí? También, o ya eran nueras ahí, perdón, ya eran sus nueras, pero ahí se las llevó. A Dios le importa mucho la familia. Si se fijan, cuando estén leyendo la palabra de Dios, fíjense que Dios se interesa mucho por nuestras familias. Y mientras más nos unimos en oración y pedimos a Dios por nuestras familias, Él nos protege y cuida de nuestras familias. Es un Dios que ama la familia. Él instituyó el matrimonio, por añadidura viene la familia y a Él le interesa todo lo relacionado con su institución. ¿Amén? Entonces, unámonos, sigamos puestos con nuestra camisa cada vez que pues, neguemos al Señor con un pequeño enojo, descuido, lo que sea, acordémonos, bueno, vamos a estar preparados para después trabajar para Dios. Cuando vemos personas que son muy atacadas y que fueron realmente a veces hasta derrumbadas por el enemigo, Dios los levanta para que en esa misma área ministren a otras personas.
por ahí nos vamos a ir dando una idea a todos aquí en qué ministerio podemos trabajar. Las divorciadas, ayudar a personas que tienen problemas también de futuro divorcio o que ya se divorciaron y que tienen otro matrimonio, pueden aconsejar a esos matrimonios. Los hombres golpeadores, podemos aconsejar a aquellos que quieren empezar a hacer eso. Hombres también reprimidos en muchas áreas, podemos también aconsejar en ese tipo de problemas, circunstancias. ¿Por qué? Porque ya fuimos preparados por Dios. Entonces, acordémonos, esa maldición que vivimos, Dios la convierte en bendición y es para alcanzar y para ayudar a otros. Por eso el Señor nos dice, de gracia recibiste, da de gracia. Amén. ¿Vamos fuertes? Amén. Para la gloria de Dios. Entonces, pues vamos a orar, vamos a poner nuestras peticiones delante de Dios. Hoy el Señor nos pidió que sigamos con la camisa bien puesta, que no nos la quitemos, que sigamos en este pueblo que es tan maravilloso, que nos ayuda a salir adelante en todas las áreas, en todas, hermanos. Y acordémonos, el Señor tiene control de todo. Por eso, cuando nosotros nos desesperamos, debemos de recurrir inmediatamente a la palabra, a la oración y a llevar a cabo los consejos divinos. El ser entendidos, se me pasó ahorita, les iba a comentar eso. Estaba platicando con el Señor otra vez en la camioneta, iba manejando y platicando con Él. Y le digo, Señor, pero ¿por qué me ves a mí como un hombre entendido? Y me dices que antes de que tú me conocieras, ya estabas buscándome. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? Me dice, mira, yo te daba un consejo por medio de alguien y lo empezaste a asimilar, lo empezaste a poner por obra y ahí empecé a ver que tú ya eras entendido. Pero cuando empezaste a ser llamado por mi palabra y que te dolió esa palabra tan fuerte que llegó a tus oídos, fue la palabra fornicación. Entonces, yo vi que ya empezaste a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes yo no entendía ni esa palabra, ya la había escuchado muchas veces. Y no me llamaba la atención ni se me había hecho tan fuerte como ese día que le escuché, que hagan de cuenta que se me hizo la palabra más hostil, fuerte, dura y hasta como despectiva. Cuando yo vi eso, Dios empezó a hablarme. Empecé a buscar la Biblia, empecé a buscar la palabra, empecé a buscar mucho de su presencia, empecé a hacer cambios en mi vida. Me dice, cuando empezaste a hacer eso es porque empezabas a entender. ¿Sí? Todos los que estamos aquí ahora somos entendidos porque ya buscamos su palabra, porque ahora los ojos de Dios se posaron sobre nosotros porque dijo, mira, Él me está buscando. No que lo buscáramos en la iglesia, sino porque empezamos a buscar respuestas. Abraham fue un hombre que empezó a buscar también respuestas. Él era un hombre muy rico, él era un hombre que lo tenía todo, mas sin embargo su esposa era estéril. Y cuando empezó a buscar respuestas, Dios le habló. Hombres entendidos, mujeres entendidas. ¿Sí me sigue lo que le trato de decir de parte de Dios? Por eso dice la palabra que los ojos del Señor están sobre la tierra buscando algún entendido, alguna entendida que lo busque a Él. Y todos los días estamos llamados a buscarlo a Él. Amén. Entonces, con este entendimiento que Dios nos da, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy recibimos, por la invitación a que sigamos con la camiseta de cristiano puesta, que no demos ni un paso para atrás ni para agarrar vuelo, siempre hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. No importa lo que estemos viviendo, las pruebas que vengan. Acordémonos de esto, Dios tiene el control de todo. De todo. También cuando comprendamos esto, mujeres, varones, vamos a descansar de muchas cosas. ¿Sí? De repente, ¿qué les quita la tranquilidad, mujeres? Más a las mujeres, porque como que, bueno, también los hombres somos aprensivos, pero a las mujeres, ¿qué les quita la tranquilidad? La familia. Dios está en control de toda nuestra familia. De toda. Ayer nos preguntaba Meli que si era bueno como está el mundo traer bebés, porque qué tal si se mueren los papás y dónde quedaría el bebé. Le digo, pues el Señor tiene control de todo, pero no te preocupes,
El papá y la mamá no se van a morir siempre y cuando obedezcan a la palabra de Dios, porque Él es fiel. Él cumple su palabra. Si nosotros honramos a padre y a madre, tenemos larga vida. Y si tenemos hijos, vamos a verlos hasta que Dios nos llame a cuentas. Pero va a ser una larga vida, hermanos. Sí, larga vida está hablando mínimo de 70 años. Esa es una larga vida para cada uno de nosotros. Entonces, la familia está en control de nuestro Señor y también de lo que nosotros cumplimos en todos nuestros mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Queremos ver a nuestra familia también con sanidad y procurarla y cuidarla. Yo le digo a Dios, Padre, permíteme entregar a mis hijos, permíteme ver aunque sea uno o dos de mis nietos y después ya me llevas. Pero no es lo que yo le pida, sino lo que yo también vaya procurando para mi vida. ¿Sí? Porque yo voy a sembrar la palabra, voy a procurar honrar a mi padre y a mi madre, y yo tengo asegurada una larga vida y puedo ver a mis nietos. Igual ustedes pueden ver a sus nietos, pueden ver la sanidad de sus hijos, pueden ver el crecimiento, el poderse realizar en cualquier área, sea la carrera, sea en un trabajo, sea en un matrimonio, como sea. Dios nos va a ayudar a que eso se lleve a cabo. ¿Alguien más? ¿Qué más le preocupa? Todo junto, la casa, el trabajo, los niños. Todo. ¿Qué hago? Vive un día a la vez. Decía una, Sí, pero vive un día a la vez, hermanita, porque si queremos solucionar lo que todavía no sabemos qué va a pasar, a eso se le llama ansiedad. Y te estás llenando de algo que todavía no sabes qué va a suceder. Solamente Dios lo sabe, pero Dios nos dice hoy. Vive hoy. Mañana Dios solamente sabe y ayer ese ya pasó, ya quedó atrás. El futuro es incierto para nosotros. Dios ya lo sabe, pero si nosotros vivimos un día a la vez, vamos a descansar. ¿Sí? No nos carguemos con más. Mira, por ejemplo, te voy a hablar de las finanzas. Había días que yo no veía con qué iba a pagar en el banco, pero Dios me decía, acuérdate, hijo, un día a la vez. Hoy todavía no pagas. No, pues todavía no se llega a la fecha. Entonces tranquilo. En eso descanso. Ya en ese momento, cuando vaya a pagar, entonces sí, bueno, Señor, ayúdame. Y esto y lo otro, y empezamos. Pero siempre que nosotros entregamos nuestras cargas a Dios, Él provee. Yo me estaba preocupando por el pago, era algo que me iba a exceder, y llegó dinero, como no tienes idea, pagué y estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque viví el día que Dios me pidió. Hoy no voy a pagar, pero sí tengo la deuda, mas sin embargo, hoy no me toca pagar. Hoy me espero, hoy confío en Dios, Dios proveerá. ¿Sí me sigues? ¿Me siguen todos? ¿Por qué? Porque eso es la oportunidad que nos da Dios para descansar. Igual tus hijos, hoy cuídalos, hoy ámalos, hoy llévalos a la escuela, hoy haz lo que tengas que hacer hoy y nada más. No te preocupes por mañana. ¿De acuerdo? Eso es confiar en Dios y saber que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Alguien más? ¿Qué le preocupa? La salud. La salud. Depende que, ay, ahora los achaques, Sí, ¿verdad? Pero tú lo vas resintiendo. Bueno, tengo 38. Sí, De repente sí te dices, entiendo. hermano, los pies nunca me habían dolido. Ay, ahora las rodillas nunca me habían dolido. Es que también te pones a pensar y dices, bueno, también tengo una vida sedentaria. La persona en el trabajo sentado. Hago poquito ejercicio, pero no como debería. Entonces ya esa es la respuesta. Pero sí te preocupa, bueno, el personal se le preocupa un poquito. Sí. Una parte de que, pues antes no tenía esas dolencias. Esas dolencias. Y Sí. siempre he sido una persona, pues, sana. Ok. Pero de repente sí te sacas, ¿no? Ay, y apenas tengo 38. Pues ya te está invitando el Señor a hacer ejercicio. Ya tú lo dijiste, Sí. soy una persona sedentaria. Así es. Empieza a cambiar tu vida sedentaria. Ahí en el hogar se pueden hacer muchos ejercicios. Hay uno bien sencillo que puedes hacer en la barda, como pasándote un balón, que hacíamos no sé si jugaste básquetbol Sí. o fútbol, ese también lo hacíamos ahí. Balón, lo pasas, lo regresas, lo pasas, y ya estás empezando ¿a qué? A
actividad A ver si física. después se te marcan los cuadros. Pues ella va a estar feliz, mi hermano. No, porque la verdad que pues, imagínate. Ah, bueno, pues doble propósito. Que la otra. Ándale, hay que cuidarnos. Dios por eso nos dio la dieta. Hay muchas cosas aquí en la palabra de Dios que nos invita también a cuidarnos. Pero ahora ya tenemos nutriólogos, tenemos conocimiento de muchas cosas. El azúcar es dañina, la sal en exceso también es dañina, las grasas en exceso son dañinas. Podemos hacer ayunos intermitentes de 12 horas. Esto quiere decir que no vas a dejar de comer en toda la semana, nada más 12 horas sin comer, que tú las cumplas y después haces tus 3 comidas. Y hay muchas cosas ya para podernos cuidar, ¿sí? Tomar agua todos los días, mínimo 2 litros de agua. Y va a ser espaciada, no te la quieres echar los 2 litros de golpe porque no cumple propósito. Son mínimo, ¿qué? 10 vasos, ¿verdad? Algo así, al día. Pero que tú te lo estés tomando espaciados y eso también te va a ayudar a tener buena salud. El ejercicio, una dieta balanceada. También ya hay, hasta en platos nos ponen que sí podemos comer en exceso y que no hay. Pues bueno, eso nos cuida, pero también Dios nos cuida en ese sentido, pero tenemos nuestra parte, ¿sí? La de hoy. Hoy cuídate, hoy haz ejercicio, hoy no consumas tanta caloría, no consumas tanto refresco y X, Y o Z, porque luego a veces nos damos unos atracones y cuidado. Y luego no nada más es un día, son varios. Ah, mira, pues aquí nuestra hermanita y nuestro hermanito Asael y Silvia también nos pueden ayudar en ese sentido. Ellos comen muy sano, hasta donde yo sé. ¿Verdad? Siempre. Bueno, Silvia. Bueno, pero pues ya tú también ya ahí ya vas dentro de y los dos comen sano. Entonces podemos ahí recibir consejos de disciplina principalmente. ¿Sí? La comida chatarra, papitas, jugos, refrescos, hamburguesas, hot dogs, todo este tipo de chucherías de vez en cuando. Lo que pasa es que luego a veces se hace de vez en diario y es donde hay muchos problemas. ¿Amén? Entonces vemos que sí podemos salir adelante. Pero acuérdense, hoy, ¿sí? Hoy me cuido. Hoy confío a mis hijos al Señor. Hoy los trato, los cuido, los protejo. Y mientras más cumplamos con los mandamientos, con la palabra de Dios, el Señor nos cuida a todos de una o de otra forma. Siempre, siempre nos cuida. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, pues vamos a orar, vamos a poner nuestras peticiones delante de Dios, esas preocupaciones que externaron y las que no externaron también, pongámoslas delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él tome control, autoridad y fíjese bien lo que va a pasar. Al mismo tiempo que oramos, Dios después nos da la luz para poder tener esa confianza y ya no preocuparnos. Porque eso es lo que pasa también cuando oramos. Por eso Dios nos pide que estemos orando en todo momento. Porque cuando oramos, Él después nos da la respuesta. ¿Sí? Nos da la tranquilidad. Entonces, pongamos todas esas cargas delante de Dios. Vamos, yo oro en manera general. Usted pone todas sus cargas. Hoy también entregamos todo lo que pueda suceder y que podamos nosotros tener la libertad para seguir caminando juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pues cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Y que el Señor nos ministre también después de que ya hayamos entregado esas cargas, esas circunstancias difíciles, todo aquello que nos agobia, hermanos, hermanas. Hoy en el nombre de Cristo Jesús pongámoslas delante de Él. El Señor está en medio de nosotros. Su palabra dice que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y hoy confiamos en eso, Señor Jesús. Porque hoy estamos congregados en su nombre. Hoy sabemos, Padre, que usted está entre nosotros, pero también vive en nosotros. Y Señor, hoy le queremos pedir en esta oración que nos ayude, bendito Dios, primeramente a seguir con la camisa puesta, Señor. A que cada circunstancia, Padre, que vivimos, ya no la podemos llamar que estamos en pecado, sino que estamos en un proceso, Padre. Que estamos pasando por ese desierto, Señor, que tenemos que vivir para poder crecer, Señor, para poder ser fuertes, para poder fortalecer a ese hombre interior que antes hacía lo que bien le placía,
esa mujer interior que también antes hacía lo que su instinto le permitía o le llamaba a hacer. Pero hoy, Padre, entendemos que este hombre interior que se está fortaleciendo a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de los testimonios, a través, bendito Dios, de la oración y de todo lo que es bueno, Padre, le pedimos, Señor, que nos ayude a seguir adelante, Señor. Que esa fortaleza que usted nos quiere dar, aunque es doloroso a veces, Padre, nos sirve para poder enfrentar todas aquellas circunstancias que en su momento pueden ser un poquito más duras, Señor. Pero cuando vemos a través de sus ojos, comprendemos a través de su entendimiento y maduramos a través de su palabra y que su Santo Espíritu nos da ese crecimiento, Padre, cada vez las cosas van a ser más fáciles. Aunque tenga que perdonar 10, 15 veces en el mismo día a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, al esposo también que es muy tremendo. De todos modos, Señor, usted nos da el poder para hacerlo. Porque su palabra nos dice que perdonemos. Su palabra también nos dice que confiemos toda nuestra familia a usted. Su palabra nos dice también que confiemos en las finanzas, que usted, Padre, tiene cuidado de cada una de ellas, pero que también nos pongamos, Señor, a ser buenos administradores. Padre, todas aquellas circunstancias, Señor, que son difíciles, hoy las ponemos delante de su presencia para que usted, Señor, a través del Espíritu Santo, nos ilumine, Señor. Hoy pedimos, Señor, esa luz, porque también, Señor, su palabra dice que en su luz veremos la luz. Y, Padre, usted alumbra ese camino, Padre, en el cual vamos transitando en esta vida, Señor. Esta vida que está llena de oscuridad, que está llena de ataques, que está llena de tantas cosas malignas. Usted, Padre, nos ilumina para no caer en ellas, para no hacer una trampa tampoco de todo aquello, Padre, en lo cual a veces creemos que es bueno y no vemos que estamos cayendo en una trampa que estamos creando cada uno de nosotros porque no nos dejamos guiar, Señor. Y hoy, Padre, yo le pido en el nombre de Cristo Jesús que ya no nos permita hacer esas trampas, para que ya no caigamos en ellas, sino al contrario, Padre, que podamos edificar sabiamente, Señor, que quitemos todo aquello que no nos conviene, que nuestros pensamientos los hagamos a un lado y empecemos, Padre, a adueñarnos de su palabra, porque usted tiene pensamientos de bien y no de mal, como hoy vimos con Pedro, un hombre arrebatado, un hombre que hacía todas las cosas sin sentido, sin pensar, Padre. Después usted le dio un gran propósito a su vida. Y bendito Dios, hoy queremos también lo mismo, Señor. Ya fuimos arrebatados, ya fuimos indecisos, ya hicimos muchas cosas, ya lo negamos muchas veces. Pero hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos, Padre, que nos ayude, así como a Pedro, a que nos abra el entendimiento, a que nos dé, bendito Dios, esa madurez. Y bendito Padre, que nos ayude a ir de gloria en gloria, Padre. Que no nos quedemos como llegamos, sino que sigamos creciendo por medio de aquel que nos amó, por medio de su palabra también y con la ayuda de su Santo Espíritu. Hoy, bendito Dios, pongo a mis hermanos y a mis hermanos delante de su presencia para que cumpla con su propósito, igual que conmigo, Padre, que cumpla su propósito en mi vida. Y bendito Dios, que sigamos creciendo y confiando y creyendo y sabiendo en quién hemos creído. Esa seguridad, Padre, que usted nos da, que sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado y que esta confianza, esta seguridad nos lleva también de victoria en victoria, Señor, porque usted pelea nuestras batallas, usted va adelante de nosotros, ese fuerte guerrero que nunca ha perdido y nosotros tenemos la confianza porque vamos detrás suyo, Señor. Cristo Jesús, usted es nuestro Dios. Cristo Jesús, usted es nuestro líder. Cristo Jesús, usted es nuestro capitán. Señor, usted es nuestro todo y hoy así lo creemos porque usted ha dado esa confianza en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Y Padre, le damos las gracias, Señor, por la solución de todas las circunstancias que estamos viviendo, Padre. Sabemos que la respuesta viene en camino, Señor, la solución viene en camino y bendito Dios, confiamos en eso, Padre, porque la lucha es fuerte, Señor. Mas, sin embargo, usted siempre ha vencido y siempre ha dado lo mejor a sus hijos.
Gracias le damos, Padre, por la victoria. Gracias, Padre, por la solución. Gracias por la seguridad. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito Señor y amén y amén. Cualquier cosa, hermanos, tenemos la seguridad de que ya está la respuesta. Cualquier circunstancia, Dios la tiene en control, pero a veces necesitamos ese proceso. Pedro tuvo que ser confrontado por el Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó que si lo amaba, pero le dio propósito. ¿Sí? Todo tiene propósito en nuestra vida para cada uno de nosotros. Entonces, sigamos luchando, hermanos. No nos demos por vencidos. Podremos estar derribados, dice la palabra, mas no destruidos. Yo me veo como ese boxeador o como ese jugador que lo tumban y se vuelve a levantar para seguir jugando, para seguir peleando, para seguir dando la buena batalla, porque no está destruido. Amén. Veámonos así todos. No estamos destruidos, estamos derribados, mas no destruidos, no acabados. Por eso Dios siempre nos habla de su amor, de su misericordia. ¿Que hay un infierno? Sí, sí lo hay. Pero ya no para nosotros, hermanos, porque hemos creído en Cristo Jesús. Lo hemos declarado como nuestro único Señor, suficiente Salvador. Ya le pedimos que ponga también nuestro nombre en el libro de la vida y que nos ayude a ser mejores. Y Él nos sigue ayudando a mejorar nuestra vida. Amén. ¿Ha visto el cambio en su vida? Amén. Entonces, vamos por buen camino. No es nada más una plática, ¿cómo se llama? Motivacional. No, es porque nosotros sabemos quiénes éramos, quiénes somos y cómo vamos. ¿Sí? Éramos muy malos, ahora somos menos malos y cada vez vamos a ser menos malos, pero porque el poder del Espíritu Santo está operando en nosotros. Y eso dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. Si estamos dando fruto para Dios, buen fruto, entonces es que estamos dando la buena batalla y estamos en el camino correcto de la salvación que Dios ha provisto por medio de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Amén. Y esa es la seguridad. ¿De acuerdo? ¿Estás seguro de su salvación? No la soltemos. Esa ya no se pierde. Mire, ya para terminar, hay un predicador que dice, la salvación no se pierde porque no es por obras, es por gracia. Si fuera por obras, entonces Dios que nos dio la salvación no sería por gracia, sino que sería por obras y sería condicionada. Y Dios no nos puso condición, nada más nos dijo, acepta al Señor. Cuando aceptamos al Señor, fuimos y somos salvos por gracia. Y Dios ya no nos va a quitar esa salvación, hermanos. Porque ya aceptamos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Entonces, todo es por gracia. El que quiere y llega, se acerca al trono de la gracia, recibe a Cristo y es salvo. Por eso yo no me atrevo nunca a decir quién sí es salvo y quién no, porque eso es decisión de Dios. Pero la palabra es clara, es por gracia. ¿Sí? Para que estemos bien seguros de nuestra salvación. Pues vamos a cantar para ser despedidos. Vamos a ponernos alegres. Y espero que esta que está ahorita ya escogida les guste. Amén. Adelante. Ya la hemos escuchado aquí algunas veces.